hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventaja. Bueno, buenas noches. Una vez más, gracias al Señor, estamos juntos, congregados en su nombre para alabarle, para meditar en su palabra. Vamos a encomendar este tiempo al Señor y luego así comenzamos. Amado Padre, te agradecemos este tiempo que podemos compartir, te agradecemos que nos podemos congregar en tu nombre, entrar en tu presencia, recordar ahora algunas canciones, Señor, de lo que eres para nosotros, de lo que haces en nosotros, de lo que logras también en nosotros. Y también posteriormente vamos a estar estudiando tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección en todo momento, y lo hacemos, lo encomendamos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay un solo versículo, no lo busquen. Es Mateo 19. El contexto es de la historia que vos ya conocés del joven rico. Mateo 19. Luego que se desarrolla esa historia que conocés, dice versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y pensaba hace un rato, me topé haciendo algunos trámites, me topé con muchas personas que estaban apurados por hacer negocios y veía cómo estaban apurados por hacer esas cosas y vemos en este contexto que hay un joven rico que tiene que dejar todo para seguir a Jesús. Y Pedro dice, bueno, nosotros lo hemos dejado todo. Y cualquiera que lo miraría en ese contexto diría, qué mal negocio que están haciendo estos tipos, porque están un miércoles ya donde termina la jornada de trabajo, juntos ahí, hablando de entregar todo a alguien que murió hace 2000 años. Pero nosotros tenemos algo que sobrepasa ese entendimiento, que es la presencia de nuestro Dios. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a cantar una canción, 2 canciones, muy viejitas. Son tan viejitas que los músicos casi no las sabían, pero son fáciles de cantar. Y habla acerca de lo que Jesús logra en nosotros, ¿sí? Vamos a cantar esta canción y te la vas a acordar. ¿Tenés acá el teléfono? Vamos. Mira, Señor Jesús, este es tu pueblo y quiere amarte, viene a ofrecerte hoy todo su amor.
Buenas noches. Lo primero que quiero es agradecer porque me sentí joven, porque no la sabía. Cuando dicen las canciones viejitas, ya digo, otra vez nos van a... Y esta no la sabía, así que me sentí no tan joven como los músicos, pero por ahí cerquita. Libro de los Salmos, capítulo 8. Continuamos con el estudio del libro de los Salmos. Salmos, capítulo 8. Y mientras buscan, aprovecho para agradecer a aquellos que nos acompañaron con sus ofrendas, con sus donaciones, cuando solicitamos abrigo para las personas en el impenetrable. Por la gracia de Dios pudimos ir, estuvimos allí y no repartimos todas las cosas, pero se las dejamos en manos de un muchacho que espero pronto conozcan. Se llama Ramón Martínez de Castelli. La semana pasada fue encomendado a la obra del Señor por una iglesia muy pequeñita en Castelli, un pueblo allí por la ruta 95 que está en la entrada del impenetrable. Hasta ahí se puede llegar por buena ruta. Y les garantizo que de ahí hasta Nueva Pompeya, donde vine, no hay buena ruta porque me vine por ese lado que no conocía. Pero ellos están apoyando a este hermano joven con sus 2 hijos, que ha salido a la obra y está atendiendo una zona del impenetrable que en su momento atendía a don Santiago Aguirre, pero se ha extendido aún más allá y eso es muy, muy bueno. Así que oremos para que hayan otros como Ramón, como su señora también, que ofrezcan su tiempo, su vida, para que el Evangelio llegue a lugares de difícil acceso. Libro de los Salmos, capítulo 8. De acá también hay muchas canciones, coros viejitos, ¿no? del libro de los Salmos, capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Leemos todos juntos el verso 9. Oh Jehová, Señor, todos, Oh Jehová, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este es uno de los 30 salmos de gratitud que encontramos en el libro de los Salmos. Y este salmo es muy particular porque aun cuando no podemos ubicarlo en un tiempo específico, hay muchos estudiosos que dicen que seguramente era una tarde en la cual David estaba recordando y meditando en su tiempo de juventud mientras cuidaba las ovejas de su padre, porque precisamente habla de un paisaje nocturno, nunca menciona el sol. Y nosotros vemos otros, como por ejemplo, que habla también, hay 5 salmos enfocados en la creación, de la noche y del día, de la luna y el sol. Sin embargo, aquí está hablando de la noche, de la noche. Está quizás recordando aquel momento o aquel tiempo que influyeron tanto en su convicción de servicio a Dios, que le llevaron en aquel campo cuando iba él a ver cómo estaban sus hermanos, a entender y animarse que él debía hacer lo que debía de hacer en el momento en que había que hacerlo. Parece un juego de palabras, pero precisamente es eso lo que él entendió y sintió cuando encontró a un poderoso ejército escondido de otro ejército que simplemente tenía un paladín llamado Goliat que lo enfrentaba. Porque él, cuando lo enfrenta, antes de ir, le dice al rey Saúl: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre y no permitía ni que ni oso ni león las arrebaten.
este tu siervo las defendía. Y cuando sale de dar esas explicaciones de que él descansaba en Dios, cuando enfrenta a Goliat, él les dice, yo vengo a ti en nombre de aquel que me ha cuidado en las peores noches de mi vida. En aquellas noches donde el miedo me alcanzó y me pongo a pensar lo que habrá sentido aquel niño, porque era un niño, cuando pasó la primera noche al cuidado de sus padres, de las ovejas de su padre, donde le habían dicho cómo tener cuidado, pero nunca había visto un lobo frente a él. Quizás conocía las historias, podía identificarlo, podía identificar los leones de la zona, pero nunca había tenido uno frente a él. Sin embargo, él sabía que debía de hacer lo que tenía que hacer en el tiempo en que había que hacerlo. No había que escapar. Y muchas veces nuestra actitud ante los propósitos de Dios es sabiendo lo que debemos hacer. No vamos a repetir el juego de palabras, pero espero que te quede grabado. Nosotros, en vez de avanzar, simplemente nos escondemos, porque no me siento capacitado. Y si Dios te coloca en una situación, es porque es el tiempo de hacer lo que debes hacer. Debemos avanzar, porque solamente ahí vamos a conocer y a cobrar ánimo y aliento para, como lo hizo David, y decir, el Dios que me cuidó en la peor y más oscura de mis noches es en el nombre de el cual vengo a enfrentarte a ti. En el nombre del cual yo vengo a enfrentarte a ti, al que vos desafías, a Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. En este salmo despliega la gloria de Dios de una manera poética, pero a la vez profunda, pero también habla de la grandeza de aquel Dios creador de los cielos y la tierra, pero también resalta la pequeñez de nosotros como seres creados. Pero al contemplar la gloria y grandeza de aquel que pensó en nosotros de manera cuidadosa, debiera de cada uno de nosotros brotar un claro sentimiento de gratitud. ¿Y cómo comienza David? Comienza y termina repitiendo lo mismo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Habla de una exaltación sincera. Él está reconociendo lo que Dios es, pero no está hablando simplemente de una teoría, sino está hablando de lo que Dios representa, no solo para él, sino para todo un pueblo. Porque él dice, oh Jehová, Señor nuestro, la condición divina, oh Jehová. Vos sabés que para el pueblo de Israel, ellos no podían mencionar lo que para nosotros es común decirlo, Jehová. De hecho, no tiene vocales. Las vocales para llegar a tener esta palabra de Jehová para nosotros en el español, lo hicieron precisamente los masoretas, uniendo la segunda expresión que utiliza David en el mismo salmo, porque dice, oh Yahvé, Adonai, oh Yahvé Adonai, oh el Dios creador, el gran yo soy, pero el Señor, el Adonai. Y mezclando las dos letras, las dos palabras, aparece la expresión Jehová. Él conocía lo que representaba Jehová para el pueblo de Israel, pero no solamente para el pueblo de Israel, sino para él. Era tan profundo que los judíos tienen un concepto interesante de por qué no hace falta y es imposible mencionar el nombre de Jehová. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él es santo, y en segundo lugar, porque desde el momento en que nacemos, estamos reconociendo la existencia de Jehová Dios. Y de hecho lo probaron de una manera muy particular, porque ellos dicen que siempre, aun cuando te identifiques como agnóstico o como ateo o como lo que quieras, el nombre de Jehová estuvo desde el momento en que naciste. Y ellos pusieron un micrófono cerca del pecho del bebé, de un bebé, y lo grabaron.
¿Y sabes qué palabra que se escucha? Yahweh, como Yahweh, ¿no? Esa J, esa W y esa H. Jehová está ahí. Y ellos ahí, desde ahí hablan diciendo la importancia que tiene, como lo dice el salmista aquí, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, porque desde allí está el reconocimiento de lo que Él es. Pero en ese reconocimiento natural debe ir acompañado de un reconocimiento espiritual, mi conocimiento de lo que es Dios, de lo que implica, de saber que Él es más que aquel que no tiene vocales, imposible de mencionar aquel yo soy el que soy, que se le reveló a Moisés en la zarza, según lo relata el libro de Éxodo. Y cuando él le dije, ¿de parte de quién vengo? Y decirle que venís de aquel que no necesita de nadie para ser, porque es. Yo soy el que soy. Yo soy autoexistente, yo soy el eterno, yo soy el soberano, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Yo soy el que está por encima inclusive de aquello que Dios nos ha dado, como lo vamos a ver enseguida, a nosotros los seres humanos, la capacidad de pensar, la capacidad de crear, la capacidad de avanzar en nuestro pensamiento a tal punto que el primer objetivo, y lo relata en el libro de Génesis, fue desafiar la grandeza de Dios. Porque ellos querían ser como Dios y el hombre pecó por querer ser como Dios. El hombre quiso llegar a la altura de Dios para gobernar como Dios y Dios confundió las lenguas. Y eso es gracia, eso es misericordia, porque aún seguirían construyendo y no hay manera, como decía el profeta Isaías, de alcanzar el conocimiento pleno y la altura de Él. No hay manera, no hay manera. Él es Jehová el Señor, el Señor. Y esto nos confronta con una realidad. Nosotros hablamos de un Dios conocido. Amamos y abrazamos las palabras del apóstol Pablo cuando estando en Grecia les dice, viendo aquello que se había creado por ley, el altar al Dios no conocido. Decimos, ese es el Dios de Pablo. Ahora, ¿cuánto conocemos de ese Dios? Ese Dios no era conocido para ellos en historia, pero para nosotros nos es conocido en historia. Porque lo entendemos, porque lo escuchamos, porque nuestras vidas se rigen según nuestro calendario en un antes y después de la historia de Dios hecho carne. Pero eso no implica que conozca a Dios. ¿Qué es lo que pide? Decía el profeta, Dios a través del profeta. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Sino que temiéndole a Él nos apartemos del mal, porque Él decía misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios. Pero es un conocimiento práctico, no es un conocimiento teológico ni teórico, conocimiento práctico. Llegarle a conocer a Él, crecer en Él, como decía Pedro despidiéndose allí en su segunda carta, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Señor. Lo que está diciendo es que debo aprender a rendirme ante Él porque Él es Señor. Él no necesita que yo le diga Señor porque Él es Señor. La primera predicación del Evangelio que escuchó la humanidad allí en Hechos capítulo 2 dice que Pedro puesto en pie les dice a todos los que estaban oyendo allí, este Cristo al que ustedes crucificaron, despreciaron, dice, el Padre le ha hecho, ¿recuerdan? Le ha hecho Señor y Cristo. No necesita ser colocado en un lugar en el cual el Padre le colocó. Él no necesita que yo le dé el primer lugar. Lo que debo aprender es a someterme bajo su soberana voluntad. Él no está a disposición mía, yo estoy a disposición de Él.
Él no necesita de mí para cumplir su propósito, soy yo el que necesita de Él para que su propósito sea cumplido a través de mí. Por eso les dice a aquellos que querían acallar las voces de los muchachos que decían Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, ¿qué les responde Jesús? No hay problema, los hago callar, pero si estos callan, las piedras van a hablar. Y aun cuando nosotros callamos, las piedras hablan. Por eso el apóstol Pablo decía que la tierra que ha sido atada a causa de nuestro pecado, gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención. Y constantemente nos asombramos con las cosas que van sucediendo. Los incendios habitualmente son en Córdoba, en nuestro país, ¿no? En el Córdoba o en el sur. ¿Dónde fueron la semana pasada? El viernes pasado. En Jujuy, bien, allá miran las noticias también. En Jujuy, Salta, en el norte, la tierra gime. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la alerta en Chile y en Perú? Tsunami. La tierra habla, la tierra habla. Y nosotros nos llenamos la boca de que queremos conocer cara a cara a un Dios al cual le hemos dado la espalda. Porque si esto fuera verdad, cumpliríamos el propósito de Dios en nosotros. Mateo capítulo 24, ¿cuándo sucederán estas cosas? Cuando este evangelio sea predicado a toda etnia, entonces vendrán estas cosas, que es el principio del fin. La manifestación de mi conocimiento real, la exaltación sincera de la condición divina, no es ni más ni menos que la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio no necesita palabras, necesita vidas. Vidas transformadas, vidas que impactan, vidas que son impactadas por aquel que transforma con el poder de su palabra todo lo que Él determina. Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios. ¿Y qué pasó? Fue hecho. Fue hecho. De modo que si alguno está en Cristo, será. Así dice. Es un impacto directo, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, un nuevo obrar. Una transformación que se inicia, ¿para qué? Para que su propósito sea cumplido en nosotros. Pero también habla de un conocimiento desplegado, porque dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Nosotros no somos protagonistas de la gloria de Dios manifestada en toda la tierra. Absolutamente no. La gloria de Dios se ha desplegado en toda la tierra, como lo dice también en el Salmo 19 David. Desde el comienzo del día hasta el fin, todo ese despliegue en el tránsito de un día al otro, dice, despliega tu sabiduría. Cómo haces las cosas con tanta perfección que no podemos llegar a comprender y no podemos llegar a imitar. No podemos crear lo que Él creó. Es su gloria la que manifiesta el poder de su nombre. Toda la creación, no somos nosotros. Por eso en Hechos capítulo 4, predicando el Evangelio, ¿qué decía el apóstol? Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre que es glorificado a través de toda la creación. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste, continúa diciendo, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy? Ante tal manifestación de gloria, esa gloria desplegada del nombre del Hijo de Dios. Ese nombre que, como Pablo escribiera a los filipenses en el capítulo 2, ¿qué va a suceder? Ante el nombre de aquel que es el único que nos permite acercarnos a Dios, Hechos capítulo 4. A su nombre, dice, se doblará
toda rodilla y confesará que Jesucristo es Rey para gloria de Dios Padre. Pero está hablando de una acción que se impondrá de manera natural. El santo de pie ante los injustos pecadores. No hay opción más que caer rendidos ante los pies de Él. No hay opción. Aún para aquellos que hemos sido redimidos por Él. Siempre recuerdo las palabras de mi abuela, que ella siempre me hablaba de la muerte y del cielo. Y entonces ella me decía, bueno, yo sé que en el cielo Dios me va a permitir ver a tu papá. Y allá voy a entender, pero voy a disfrutar lo que no pude disfrutar con él. Y pasando los años le pregunto, abuela, ¿y cómo te imaginas que va a ser ese momento en el cielo? Y me dijo algo que no solo me emocionó en ese momento, sino hasta ahora, porque me dice, va a ser la primera vez que me voy a ver como Dios me ve. Entonces yo digo, pero abuela, ¿no era que va a ver a mi papá? Dice, es que yo sé que cuando esté ante Dios voy a sentir tanta vergüenza que al agachar mi cabeza y mirar mis pies, por primera vez me voy a ver como Él me vio. Y voy a entender que no puedo estar ahí. No tengo derecho de estar ahí. Sin embargo, Él nos ha dado el derecho por el simple hecho de haber creído a la manera de Dios. Arrepentido de nuestros pecados, clamando a Él por perdón. ¿Qué será allí? Como decía el poeta, ¿no? En el poema 114. Hay que hablar así ahora porque uno dice himnarios, muchos se preguntan, ¿qué es eso, no? El poema 114, como las rimas de Becker, ¿no? Decía, mas hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será? Siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, mas hallarnos allí, ¿qué será? No tengo la más absoluta idea, salvo de que no me voy a aburrir, no voy a estar cantando todo el día, o sí, no sé, porque la Biblia no lo dice, pero sí dice que será de continuo el gozo, donde habrá tiempo, como dice en el libro de Apocalipsis, un tiempo personal con Dios, porque dice, enjugará Dios toda lágrima de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los miles de millones que cantarán al Cordero, que es digno porque fue inmolado. Apocalipsis capítulo 5, si la memoria no me falla. 4, la gloria de la creación, 5, la gloria de los salvos. Y en ese momento comprenderemos tantas cosas, pero la gloria de Dios se ha desplegado de manera natural a través de toda la creación. Pero también esa creación demuestra todos los días, porque dice, has puesto, no la ha quitado, la ha puesto. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice otra traducción, tu gloria es más alta que los cielos. Isaías capítulo 57, verso 15 dice, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y en luz inaccesible. El cielo es mi trono y la tierra, ¿recuerdan cómo termina? El estrado de mis pies. Es todo simbólico, como para que tengamos una pequeña idea de lo grande que Él es. De lo grande que Él es. Y aún así es mucho, mucho más grande aún. Avanzamos por el tiempo. Verso 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hay una enseñanza sencilla. ¿Por qué? Porque la entienden los niños.
En primer lugar, una exaltación sincera, pero también una enseñanza sencilla. ¿Recuerdan cuando se acerca Juan capítulo 3? Nicodemo, iba a decir, se me vino José de Arimatea, por eso hice silencio y dije, no es Nicodemo. Y le pregunta, ¿qué he de hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué le responde Jesús? Si no te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Lógica pura, ¿puede acaso un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús lo lleva a un plano más profundo. ¿Eres maestro de la ley y no entiendes? ¿Viste cuando nosotros siempre tenemos un pero en función de la lógica? Dios dice, si no te haces como un niño, no hay forma de que pueda disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Porque un niño no cuestiona, un niño cree. Pasado el tiempo comenzamos a cuestionar, ¿o no? Todo lo que dice papá y mamá, esa es la verdad. Y si esa verdad está delante de los ojos, listo. ¿Cómo sabe una nieta quién es su abuela? Si la traigo y la ponemos acá y le digo, anda con tu abuela, con tu abuelo, con tu tía, ¿cómo sabe? Le enseñaron el árbol genealógico, todo, ¿no es cierto? No. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque papá y mamá alguna vez le dijeron, anda con tu abuela, quiero dormir, ¿no? Eso cuando era chiquitito. No lo decían, pero viste cuando te dan los nietos, uno lo aprende cuando ya es abuelo, ¿no? Cuando te lo dan con demasiado cariño y se van, quieren descansar, quieren salir, bueno, pero uno con gusto disfruta ese tiempo. Se lo dijo mamá y papá. Entonces cuando comienzan a hablar, ese que escucha que le dice abuela, está todo el tiempo, hola, a ver, abu, y dice, mamá, no, abuela, papá, no, abuela, hasta que dice abuela, y mirá lo que dice. ¿Quién se lo dijo? Se lo repitió la abuela 500 veces, el abuelo, la tía. ¿Qué cuestionó? Nada. Por eso él dice claramente, continuando en el capítulo 3, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y la cosa es tan simple que hasta un niño lo entiende. El que no cree se ha condenado a sí mismo. Pero no es el creer a tu manera, es el creer a mi manera, dice Dios. Él es entender cómo yo te veo, un pecador condenado al infierno. Es ver y entender cómo te amo, que hubo una cruz que dividió los tiempos, donde di mi Hijo para que muriese y cargase en Él los pecados tuyos y de toda la humanidad. Y que esa comprensión y esa cruz me lleven al dolor de lo que yo soy ante Él, que es santo, justo. Y a eso Dios le llama arrepentimiento, y con arrepentimiento genuino clamar a Él por perdón. Ahí hay transformación, ahí hay un nuevo nacimiento. Es una enseñanza sencilla, los niños la entienden. Y es interesante porque habla de un compartir impensado de la boca de los niños. De la boca de los niños. Ayer compartí están los hermanos que tienen el ministerio de chusmear el estado de WhatsApp, ¿no? Alguno habrá visto el estado que compartí ayer. Mi nieta de 4 años recitando un versículo y demás. Obviamente uno se siente feliz. Pero después que la vi me acordé de una nieta de alguien aquí que íbamos en el auto y empezó a cantar un himno. Y yo lo miro al papá como diciendo, no, pará, tampoco tanto, es chiquitita, ¿no? Y creo que fui muy directo con la mirada que Nico me dice, pobre, vos sabés que cuando la escuché cantar,
me di cuenta cómo la torturamos, porque la llevamos a los ensayos, cuando tocamos, cuando cantamos. Y claro, ella escuchando, andando por ahí jugando, pero escucha y repite, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza. A los que no cuestionan, a los que creen. A los que creen, pueden disfrutar precisamente lo interesante del obrar de Dios. Aquellos que, como dijera Pedro, ¿no?, que no éramos nada, y ahora podemos decir soy. Dice, aquellos que no eran pueblo, pero ahora pueden decir soy pueblo. No, soy más que pueblo. Soy real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Tengo un propósito en mi vida, y es manifestar las virtudes de aquel que me llamó a mí de las tinieblas a su luz admirable. No solamente Pablo y Juan tomaban las palabras del salmista David, el mismo Señor Jesucristo tomó esto. Mateo capítulo 10, capítulo 21 también menciona de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Es una enseñanza al que quiere aprender, al que quiere disfrutar. Pero cuando Pablo habla de esto, le escribe a los Corintios, habla precisamente de lo que nosotros somos, o éramos y ahora somos. Éramos lo necio, lo vil y lo menospreciado. Y a todos esos, dice él, nos escogió. ¿Para qué? Para darnos un propósito y anunciar, como decía Pedro, la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es interesante entender que Dios no nos ha escogido ni por capacidad, ni por nuestras cualidades, ni capacidad natural en nuestro entendimiento, cualidades en función de la capacidad de transmitir lo que Dios dice y demás de nuestros bienes, ni por nuestros rostros, ni por nuestra etnia. Él simplemente nos ha escogido por gracia. Pablo le escribía a los hermanos en Galacia, para Dios no hay judío ni griego, pero sigue diciéndoles, es interesante porque les va hablando de la escalera de desprecio que ellos tenían por otros pueblos, porque habla de los griegos, habla de los gentiles, pero también hablan de las mujeres. Es interesante analizar todo eso, porque ellos, como hombres judíos, las tenían también en poco. Dice, para Dios no hay nada de esto, sino que somos uno en Él. Él nos escogió por gracia soberana. Y es una enseñanza simple, no solamente para que yo lo disfrute, sino para que lo comparta. Pero también hay una confrontación inusual, porque dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vamos a 1 Corintios, fundamentalmente para no errarle en mi memoria, 1 Corintios, capítulo 1, simplemente cada vez que te sientas con derecho a cuestionar a Dios, lee el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más sabio que los hombres, más allá de su conocimiento y de su capacidad. Verso 27, lo que compartíamos recién, lo necio, lo débil, verso 28, lo vil y lo que no es. Pero también hay un propósito, hay una confrontación. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, ¿sí? Es decir, Él nos ha escogido de manera soberana para confrontar
de manera inusual a aquellos que demanden razón de nuestra fe. No hace falta que un erudito confronte con otro erudito. No, que un médico le hable a otro médico, ¿no? Que un comerciante a otro comerciante, no. No, Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, que dice que mientras vamos por el camino, compartamos el Evangelio y enseñemos todas estas cosas. Mientras vamos por el camino, no importa con quién nos encontremos, porque aun cuando nos sintamos dentro de lo vil, lo débil, lo menospreciado, hay un propósito común. Y es que nosotros llevemos y comuniquemos el sencillo mensaje que aun cuando un erudito o sabio en su propia opinión pueda cuestionar, nosotros lo podemos disfrutar. Es interesante lo que pasó en la vida de dos ciegos, uno con el Señor y otro con Pedro y Juan. Con el Señor demandan razón y le dicen, fue Jesús el que te hizo esto. Dice, yo no tengo idea quién fue. No tengo idea. Solo sé que antes era ciego y ahora veo. Luego de un cojo, no un ciego, el segundo, Hechos capítulo 3, en la puerta de la hermosa, los desafía. ¿Ustedes también quieren creer en Él? No sé con qué poder lo hizo. Solo sé que antes estaba tirado, ahora estoy de pie. No hay mucho que contar, no hay mucho que transmitir. Simplemente disfrutar la transformación. En Gadara había un joven al que todos le tenían miedo. ¿Y qué pasó después? Todos seguían teniendo miedo, porque me da la sensación de que le tenían miedo, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser? Si a este antes lo ataban con cadenas y las rompía, andaba desnudo, ¿cómo puede ser que ahora esté limpio, vestido y en su sano juicio? Y le quiso seguir. Y Jesús le dijo que no. No hay mejor predicación, no hay mejor tarea evangelística que mostrar el cambio que Dios ha obrado en mi vida. Es esa la confrontación. Verso 3 y 4 de el libro de los Salmos. Vamos a llegar hasta aquí. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y aquí encontramos una expresión sorprendente, y es la expresión de la misma creación. Y es inentendible al contemplar la gloria de Dios, porque dice, cuando veo. Él está disfrutando algo que no entiende cómo lo puede disfrutar. No entiende cómo lo puede disfrutar. Y es algo que también nos pasa a nosotros. Y yo no entiendo cómo no puedo disfrutar, como hace 10 años, el no usar estas cosas para ver de cerca y otros para ver de lejos. Decía, cuando veo, tiempo. El tiempo, el día, la vida. Dios es el dador de la vida. Podríamos hablar horas para intentar entender el concepto tiempo o temporalidad en la Biblia relacionado con nosotros y el concepto de eternidad en la Biblia relacionado con Dios. Cuando veo. A veces simplemente miramos el cielo para que brote de nosotros toda la amargura que hay adentro, ¿no? Y en especial aquellos que son del campo, no es que sean amargados, ¿no? Pero ellos lo leen de manera que yo no los entiendo, ¿no? Salen, mira, va a llover.
Algunas veces me ha pasado acá que he dicho, no, se viene mal tiempo, ¿no? Y uno me dice, no, el cielo está lindo. Digo, pero el teléfono me dice que mañana llueve. Y resulta que el otro que no me dijo el teléfono tenía razón. Lo miran de una manera distinta. Cuando veo el tiempo y la capacidad inesperada, la capacidad la tenemos por gracia soberana de Dios. Génesis capítulo 2, capítulo 1. Dice, cuando Dios crea al hombre, dice, tomando del polvo de la tierra, ¿qué dice? Sopló en él aliento de vida, atributos comunicables, capacidades que no tenían, que la tierra en por sí misma no tiene. Vida, pensamiento, creatividad, no somos un poco mejor que los animales. De hecho lo dice más adelante, le has hecho un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. No dice lo has hecho un poco mejor que los animales. A ningún animal Dios creó, ni del polvo de la tierra, ni por obra de sus manos, sino que dice claramente la Biblia que fueron creados por el poder de la palabra de Dios. Es por eso que es importante darle valor al tiempo cuando está el tiempo. ¿Y cuándo está el tiempo? ¿Cuándo tenés tiempo? Ahora, ahora. Es el mayor bien que tengo, es este tiempo. No es mañana, porque mañana no sé si voy a estar. Voluntad tengo, planes tengo. Por eso dice, cuando valoro el tiempo que Dios me da y las habilidades y capacidades que Dios me da, puedo ver las cosas diferentes. Cuando veo. Había una canción del rock popular que decía, ¿qué ves cuando me ves? Y hablando precisamente de esa visión que nosotros tenemos lineal, podemos hablar de la primera impresión, que es la que cuenta, hasta que apareció el publicista de Spray diciendo que la primera impresión no es lo que cuenta, porque había lucha con Seven y demás en cómo vender. No me acuerdo si lo dijo Spray o lo dijeron el de Seven, pero uno de los dos se mataba con la publicidad de eso. La primera impresión no es la que cuenta, porque el otro decía que sí. Pero cuando nosotros tenemos una visión lineal, solo vemos lo temporal. Y David dice, cuando veo los cielos, es innegable contemplar lo que comienza diciendo. Es glorioso su nombre en toda la creación. Es glorioso su nombre en toda la creación. Hebreos capítulo 12. ¿A dónde nos dice que debemos mirar? ¿A dónde dice que debemos poner nuestra mirada? En el autor y consumador de la fe. ¿En quién? Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y no quiere decir que tenemos que andar mirando para arriba todo el tiempo, sino está hablando de nuestro interior, de nuestro ser, teniendo presente que el tiempo es un regalo de Dios, que la vista, aun cuando se desgasta con el tiempo, es un regalo de Dios. La capacidad de movernos, la capacidad de hablar, cada una de las capacidades particulares que tenemos y que otros quizás no tienen, son un regalo de Dios particular para cada uno. Y David decía, cuando veo, valorando el tiempo y los atributos dados por Dios, sé dónde mirar, los cielos. Y al mirar los cielos me hace pensar. Hay un enamoramiento personal con Dios. Pero es un enamoramiento que no depende de David, sino de Dios. Como decía Juan en su primera carta, la única manera de que exista ese enamoramiento puro, ese amor genuino, es conociendo a Dios. Porque el que no conoce a Dios, no conoce el amor. No conoce el amor. Y no puede entender que le amamos a Dios no por una decisión personal,
sino ¿por qué? ¿Cómo seguía Juan? Porque Él nos amó primero. Es una respuesta natural de un amor recibido. Y cuando miro los cielos, y es interesante lo que dicen los estudiosos, ¿sabes qué dicen cuando nosotros miramos los cielos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Las nubes, las estrellas. ¿Cuántas estrellas ves? 50. Sí, está bien. Sí. 50. Mira, lo tenía anotado por acá porque es muy interesante. Me acuerdo, sé que no le voy a errar en esto. Cuando yo miro al cielo, puedo llegar a ver 5.000 estrellas. Si tomo un telescopio de los educativos de 2 pulgadas, puedo llegar a ver 1.000.000 de estrellas. No sé cómo han llegado, bueno, lo hacen por fotos, cálculos de áreas y demás, ¿no? Dice, y si vamos a un observatorio, son tantos los millones de estrellas con un espejo de 2 centímetros y medio, que pulgadas, de 200 pulgadas, dice, es tan innumerable que solo podemos llegar a un cálculo aproximado porque va a depender de cómo esté la noche. Es decir, imagínense, ¿alguno llegará a 5.000 sin repetir? Yo a los 10 ya no sé si lo conté antes, o se me movieron las estrellas o está girando el mundo, algo está pasando, pero es imposible, es imposible. Es por eso que David podía transportarse un poco más allá. Esto que no puedo entender, que no puedo contar, me habla de la grandeza de lo que tú eres. No. ¿De qué le hablaba David? De lo pequeño que era él. Cuando voy cada vez más allá, a la luna y las estrellas que tú formaste, qué pequeño me veo. Como decía mi abuela, por primera vez me voy a ver como Dios me vio. Mi insignificancia, lo que no soy, lo que no valgo, pero Él me miró a mí. Y para entender esa expresión, te invito a que vayas al libro de Job en tu casa, porque la hora ha pasado, para que veas cuando Dios le responde a Job y le habla de las estrellas y del universo. Cómo Dios lo lleva a pensar que la grandeza de la gloria de Dios es tan extensa, tan amplia, que ni siquiera Él puede llegar a entender lo más simple. Cómo Dios ha colgado cada estrella en el universo y cómo le ha puesto nombre a cada una de ellas. Los estudiosos dicen que podemos llegar al fin del universo y según sus cálculos necesitaríamos 45.000 años luz para intentar acercarnos. Es imposible. No entiendo los cálculos tampoco de tamaña magnitud que ellos han hecho y demás, pero es imposible. Y Dios le decía a Job, ¿acaso tú me aconsejaste cómo hacer esto? Cuando tengas dudas, cuando tengas reclamos, porque hay una nueva tendencia que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que es, enojate con Dios, está bien enojarte con Dios. No, no está bien. Enojate con vos. Porque el problema no lo tiene Dios, lo tengo yo. Es que tantas cosas que hago, que he hecho por Él y para Él, y me tienen que pasar a mí estas cosas. Si le he estado pidiendo a Dios tanto tiempo por esto, es que Dios no está a tu disposición. ¿Todavía no has aprendido que vos estás a disposición de Dios? Es Él el soberano.
La oración no está para torcer la voluntad soberana de Dios. La oración está para aprender a aceptar y someterme a lo que Él ya ha diseñado en la eternidad, entendiendo que todo lo que hace Dios, Romanos 8:28, es para mi bien. No me gusta, pero es para mi bien. Y cuando comienzo a disfrutar eso, voy a entender un poquito más a David. Cuando aún intentando entender lo que pasaba por su mente, ¿no? Aquel que me cuidó en la noche más oscura de mi vida, donde todos los miedos, los que no conocía, llegaron a mí. Es a ese Dios al que sirvo. Es ese Dios al que sigo, porque es ese Dios que siempre estuvo con vos, en tu oscuridad, conmigo. ¿Para qué? Para consolarnos, para compartir con nosotros. Para que abras tu Biblia, 2 Corintios 1, 3 al 5, cada vez que te sientas mal. Y contemplándole a Él y agradeciéndole porque Él es soberano y todo lo permite para tu bien, puedas entender que es bendito el Dios y Padre de misericordias, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de toda consolación, que nos consuela en las más oscuras noches, para que con la misma consolación con que soy consolado, el mismo conocimiento de Dios, al que pude acceder en medio de mi dolor, y el consuelo de Él que pude recibir en medio de mi dolor, pueda consolar a aquellos que atraviesan situaciones similares. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, gracias Nelson. Nos queda el momento y el tiempo para exponer los motivos de oración. Nelson, antes que te desconecten el micrófono, recordanos el motivo de oración de la iglesia y de la gira que habías hecho. Algo dijiste al principio, pero bueno, para refrescarnos ahora para esperame un segundo. A ver, háblanos. Por lo que es el impenetrable, orar por Ramón, es, misionero joven junto con su esposa, fueron encomendados hace una semana, que el Señor le aliente, le sostenga y también seamos la mano extendida de Dios para apoyarlos y hasta acompañarlos también, ¿no? Trabajando allí en toda la zona que hace años que no se trabajaba, donde iba don Santiago Aguirre, y extendiéndose aún más allá, hacia el noroeste, más hacia el lado de Chile, por la zona del impenetrable. Bueno, bien, ahora sí, estemos orando por la familia de Andrea Maciel, por consuelo para su familia. Hemos estado al tanto de sus noticias. Bueno, estemos orando también por el testimonio en el barrio del Chelito, en el barrio Gran Castellano, en Cabur, en el barrio San Lorenzo, y también estemos orando por el taller del maestro, agradeciendo, pero también que Dios siga sosteniendo a los que están haciendo la obra en ese lugar y a los chicos que están internados ahí. Seguimos orando por nuestros hermanos, Ezequiel Alvarado, Jaime, Esperanza, Chochi. Si la obra de teatro tenía que ir a Felicia, si mal no recuerdo, este fin de semana, ¿o no? Bien, entonces el grupo de teatro tiene que ir a la iglesia del sur
hacer una obra de teatro, y también a Felicia. Así que estemos orando y agradeciendo por las que ya pudieron hacer. Estuvimos al tanto por el grupo de WhatsApp. Y estemos al tanto también de la próxima actividad evangelística de la iglesia, que es el festejo del Día del Niño, el 23/8. Bien, los adolescentes vamos a tener como grupo un reencuentro del campamento a fin de mes, así que estén orando por eso. Y bien, Vicky está con el micrófono, por cualquier motivo así lo compartimos a la iglesia. Bueno, nos disponemos para orar entonces.